Amén. Como ya oraron, ya le rogaron al Señor, entonces abrimos nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 2. Verso 6. Amén. Y dice la bendita palabra, para honra y gloria de su nombre. Que prediques, dijimos 2, ¿verdad? 2, 6. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Vamos a continuar con lo que estábamos leyendo de este sed de la honra del ministerio, es que hay que luchar legítimamente. Amén. Entonces analizamos que luchar legítimamente es hacer todo conforme a lo que está establecido, conforme a lo que está escrito, conforme a la ley del espíritu, no de la letra. Y eso es lo que estuvimos viendo. Pusimos el ejemplo de los atletas, que aunque algunos ganaron, cuando se dieron cuenta que su forma de ganarlo no fue legítimo, ahí mismo se los quitaron y los descalificaron. Y no solo eso, sino que quedaron en vergüenza. Decía Jesús, dice que su sal tenga sazón, porque si la sal se fuera insípida, no sirve más que para ser tirada y pisoteada por los hombres. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros como cristianos nos olvidamos de lo que es el sazón, la gracia, finalmente no vamos a servir más que para que nos vituperen los hombres, nos pisoteen. Porque van a decir, mira, esos que iban allá y esos que predicaban y esos que según y tal, miren, tan igual o peor que nosotros. Entonces eso es ser vituperado por los hombres solo por perder el sazón. Quiere decir que ya se pierde uno lo que es la corona de la vida. Entonces hoy vamos a ver un poco cómo Pablo compara la vida de un creyente con la de un labrador. Y está hablando claramente, el labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Yo les decía anoche a los hermanos en las clases de anoche que uno de los detalles que nosotros estamos acostumbrados es venir y querer cosechar sin sembrar. Y no, hermano, cuando tú te entregas a Cristo, tú te entregas para sembrar. Tú te entregas para dar. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú tienes una razón para estar orando y llenándote del amor, para decirle, Señor, mira, yo quiero amar, yo quiero dar frutos, pero yo no tengo, en mí no hay nada bueno, así es que yo vengo a tu presencia para que tú me hagas florecer, me hagas reverdecer en la vida espiritual y me hagas dar frutos, porque yo vine a dar fruto a esta congregación. Entonces, es cuando verdaderamente uno se pone a orar, dijéramos uno como cristiano, precisamente para pedir que esa vida cristiana se manifieste en uno. Cuando nosotros estamos acostumbrados de que nos amen, nos den atención y todo, es automáticamente querer comer el fruto sin trabajar. Automáticamente es eso. Y no aplica así con Dios. Con Dios hay que dar para recibir, sembrar para cosechar, hacer como quiera que hagan con uno para que después lo hagan con uno. Esa es la vida cristiana, hermano. Entonces, nota que ya vimos lo del soldado, que es otra cosa. El soldado que también tiene que tener su disciplina y lo del atleta. Pero hoy vamos a enfatizar lo que es con algo tan natural como la labor de un agricultor. Por eso a mí me impacta que el mismo mensaje, la misma enseñanza, siempre Dios lo desglosa de diferentes maneras. Él está hablando de si la hermana es militar, le voy a dar el mensaje tomando la vida militar para enseñarle la vida espiritual. Que si la hermana es panadera, entonces voy a usar el proceso de cómo hace el pan para darle una enseñanza y darle la palabra usando la harina, la levadura. Que si la hermana, ella es pescadora de peces en el mar, de ahí le voy a agarrar. Entonces siempre Dios
nos daba el mensaje o daba el mensaje de una manera que nosotros la podamos entender. Por eso dice, en Él no hay injusticia. Y solamente Dios es el que puede hacer eso. Amén. Nadie puede forzar a la tierra para que le dé su fruto, si no ha hecho algo tan sencillo como sembrar la semilla y depender que Dios la haga germinar para cosechar. Muchas veces cuando no entendemos esto, los pastores damos una enseñanza hoy y queremos que mañana la estén viviendo, porque si no ya nos enojamos, ya los criticamos y ya no queremos nada, casi prestarle atención a la persona. Pero no, hermano, no es así. Hay que sembrar primero la semilla, hay que esperar que esa semilla germine en el corazón, eso depende de Dios, de que le dé el entendimiento, hay que esperar el tiempo en que la persona lo entienda, y un día la persona lo va a entender, se va a entregar, lo va a vivir, y entonces se cosechará. Es un proceso la vida cristiana. Cuando no entendemos eso, hay tantos hermanitos, hermanitas, que yo ni cambio, pastor, yo no sirvo para esto, ni para lo otro. Pues, ¿qué va uno a decir? Pues sí. Yo casi le diría yo, y tiene usted razón. ¿Por qué? Porque esto no depende de nosotros. Nosotros los predicadores somos sembradores, depositamos los corazones la palabra, de ahí depende de Dios que le dé el crecimiento. Y un día, cuando dé fruto, entonces cosecharemos ¿qué? Los frutos. Pero, ¿qué pasa si el corazón no tiene esa palabra? Pues jamás va a dar fruto. Entonces es la importancia de predicar y sembrar la palabra. Y eso téngalo en oración, porque ya esta mañana el Señor me estaba inquietando de un evangelismo. Ya Dios dirá dónde, cómo, pero no crea que a lo mejor porque un tiempo estamos así estudiando, ya Dios dice ya no voy a hacerlo. No. Dios dice tomen fuerza, prepárense. Platicaba con mi hermanita anoche, la pequeñita, de lo que Dios ya había prosperado en su salud y todo. Y así somos nosotros. Vamos a un campo, nos desgastamos por todo lo que pasamos, predicamos, enfrentamos. Entonces viene uno, hay que reposar un ratito en la presencia del Señor, en la palabra, para tomar más fuerza para lo que sigue. Esa es la vida de los misioneros. Así es que para que te alerta, porque ya lo declaré, y acuérdese que el enemigo también está atento escuchando, pero para estar orando atentos a él. Amén. El granjero no puede esperar que la gallina le ponga más de 3 o 5 huevos a la semana, porque eso es algo ilegítimo. Cuando nosotros vemos hoy que las personas obligan a las gallinas a tener huevos, en pocas palabras, la gente dice gracias porque tenemos un huevo, y decimos gracias Dios por este huevo que tú bendeciste. Y dice Señor, yo no. Es el hombre que está manipulando la naturaleza. Está sacando los huevos ilegítimamente. Porque yo legítimamente, un huevo hoy, mañana no, el otro sí, pasado no. Al menos que la gallina sea muy fortalecida y les dé un huevo diario. Pero ya todo lo de la granja, aunque tú y yo estamos contentos echándonos huevitos, aunque nos ponen ahí el huevo y se nos antoja y hasta nos peleamos porque queremos comer huevo, pero la realidad es que eso ya viene de una producción ilegítima. Hoy en día todo eso que ya estamos hablando, de que a los árboles los hacen producir, que les inyectan para que las frutas estén grandotas, pero porosas, sin jugo, de que ya está la clonación, y en el mercado venden carne clonada. Todo eso, aunque la gente está contenta porque dice, tenemos carne, tenemos fruta, tenemos esto, pero la verdad, esa producción viene de una manera que ilegítima. ¿Por qué? Porque se está alterando la naturaleza. Ya que lo natural es que sean de 20 a 100 huevos máximo al año que debe de producir para la gente. No obstante, en la actualidad sabemos que los avicultores en sus granjas industriales ha hecho que las gallinas ponedoras saquen aproximadamente más de 265 huevos al año. Quiere decir que están sobrepasando el asunto a base de fórmulas médicas, químicas, a base de medios ambientes preparados y un trato que muchas veces algunas instituciones lo han denunciado como algo cruel y despiadado. Amén. Ahora,
No tenemos que investigar una granja avícola o algunas instalaciones en batería para saber que forzar a un ave a producir huevos de esa manera es algo ilegítimo. Pues una gallina no fue hecha para poner muchos huevos al deseo del hombre, sino tiene que poner huevos a la naturaleza que Dios le dio. Pocas palabras. Dios me decía un día que yo decía, Señor, pero por la iglesia le he enseñado la palabra, le he hablado la palabra y pues nomás no veo frutos. Estaba hablando de una cierta iglesia. Entonces, Señor, ¿qué ha sido mi trabajo aquí? Como diciendo, pues si no veo los frutos, ¿no? Y me dice el Señor, dice, Cecilio, una mamá tiene un niño y le da de comer, le da de almorzar, le da de cenar, y es muy responsable que el niño coma, que el niño beba, que el niño cene. Es muy responsable, pero nunca has visto una mamá desesperada, el chamaco ya crece para que no te esté yo dando de almorzar. ¿Verdad que no? No, ella solo es responsable dando el alimento. El niño va creciendo de acuerdo a la naturaleza de la vida. Digo, sí, bonita enseñanza, Señor. No, entiende. Tú eres como esa mamá. Preocúpate por dar el alimento, que el pueblo coma, que el pueblo lo tenga y ser responsable en dárselo. Pero no te esfuerces porque quieras que crezcan. Deja que vayan creciendo a la ley del crecimiento. Entonces, eso quiere decir que hay una naturaleza donde se tiene que desarrollar la obra de Dios. No tenemos que alterarla porque entonces se convierte en algo que ilegítimo. Ahora, solo meditemos en el resultado de estas gallinas, de estas acciones. Las gallinas son destinadas al matadero. Después del año, y mucha gente está enfermando por la cantidad de hormonas que ingieren al consumir los huevos. No puedo hablar. Hacer algo ilegítimo en la vida no solo mata al animalito, sino también mata al que comió huevo del animalito. Por eso hay mucha gente que son bien celosos y dicen, no, yo quiero huevos de rancho. ¿Por qué? Porque aunque yo puedo comer huevo de granja y aunque está rico y yo me lo saboreo, mañana me va a traer consecuencias. Mañana. Ahora, trasladamos esta enseñanza a lo espiritual. Todo creyente es un labrador, pues el Señor lo mandó a sembrar la semilla del Evangelio. Un ministro es un labrador porque siembra la semilla en la viña del Señor y sea en el campo, en el valle, en el monte, en el collado, donde quiera, la deja caer. Pero sucede que hay quienes quieren ver el fruto y ni siquiera han sembrado. Amén. O apenas han sembrado y ya quieren ver el fruto. Pero lo legítimo es que yo are la tierra, la prepare en surcos, eche la semilla, la cubra con la tierra y espere con paciencia la lluvia del cielo, ya sea temprana y tardía, hasta verla crecer. Luego comienza a podar, a velar y a orar para que Dios dé fruto. Eso es lo legítimo. Llega el proceso. Estoy usando lo que es el del labrador. El labrador primero tiene que preparar la tierra. Tiene que preparar la tierra. Y luego de prepararla, tiene que echar la semilla, volver a cubrir con tierra y esperar con paciencia a que venga la lluvia. Y de pronto empieza a crecer. Ya que creció, ahora hay que velarla. Hay que quitarle las hierbitas, hay que cuidarle a los animalitos, no se la vengan a comer, hasta que esa planta de fruto, esa siembra. Entonces así es con los cristianos. Dice el profeta, aren la tierra, barbechar la tierra. Barbechar la tierra, algo legítimo es esto. Que si yo veo a esta persona y le tengo que sembrar la palabra, no puedo hablarle de la palabra si primero no oré para darle la palabra. Orar por las personas es hacer barbecho. O sea, orar por las personas es hacer barbecho. Y ya que se hizo barbecho, entonces ahora vamos a sembrar la palabra de Dios. Llega uno con la persona, pero ya se oró. Mira, hay hermanos que cuando van a predicarle la palabra a una persona, a veces ya llevan meses de oración por esa persona, algunos llevan años orando por esa persona, y entonces cuando vemos que les llega la palabra,
Y a veces se testifica, no, es que vino, me habló y aquí estoy. Pero no se habla que el proceso fue largo. La palabra, muchos decían, wow, siervo de Dios, la verdad me impacta que apenas te entregaste al Señor y andas predicando y eres un siervo. Y todo, sí, pero no saben que desde los 16 años Dios venía trabajando conmigo hasta los 25. Entonces, cuando ya a los 25 me convertí al Señor, digo, ay, sucedió un milagro. Bueno, sí fue un milagro, pero no fue de la noche a la mañana, sino es que Dios venía, ¿qué? Barbechando mi corazón y venía sembrando hasta que ese día broté. ¿Entiendes? Algo así. Entonces, legítimamente muchas veces, hermano, nosotros predicamos y muchas veces quisiéramos que ya la gente viniera, pero no estamos, ¿qué? Luchando legítimamente, no estamos trabajando legítimamente. Entonces, por eso es algo que yo he mencionado. Uno como ministro, uno tiene que estar más tiempo en oración que estar en acción. ¿Por qué? Porque en oración estás barbechando los corazones, ahí en oración estás preparando la tierra y en oración es donde tú vas a recibir la semilla que vas a sembrar. Entonces ya cuando tú vienes y ya siembras es cuando ya le predicas a la persona. Amén. Entonces sembrar es sembrar la palabra. Y luego cubrirla con la tierra. ¿Qué significa? Que tienes que volver a seguir orando por esa persona. Hasta que Dios mande la lluvia, que es el Espíritu Santo, en que le va a derramar el entendimiento de esa palabra. Pero checa, si usted analiza hay que estar cuidando esa palabra. No es así como que ya, bueno, le di la palabra, si quiso bien, si no también, y pasa años, la persona sigue, igual ya nunca le he dicho más de la palabra. No, hay que estar orando, Señor, esa palabra que yo deposité en la persona, precisamente que no se quede inerte, que no caiga a tierra así de que se desperdicie. Entonces, algo que nosotros vemos, llega el momento en que entonces Dios hace brotar esa palabra. Entonces, esa persona que ya le brotó la palabra, ahora hay que velar otra vez en oración para que el diablo no le venga a robar. Hay que velar en oración porque ahora va a empezar las pruebas, va a enfrentar a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos, va a empezar a enfrentar a la familia y va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas, va a tener mucho. Entonces hay que estar orando. Y luego dice podando es que cuando la persona en las pruebas ya dice, ay no, yo ya no quiero seguir, desde que yo me convertí al Señor, mira cómo me ha ido. Hay que estarle podando ahí, hay que con más palabra, hay que quitar todas esas cositas que la están queriendo desanimar o apartar del Señor. Y finalmente viene ¿qué? Lo que es la cosecha. La persona va a dar fruto de tu trabajo. Ya tú lo vas a ver, que a pesar de los problemas sigue con Dios, ya tú lo vas a ver, que ahora ya está creciendo, ahora tú lo vas a ver. Entonces tú dices, ahora sí, estoy seguro que ya no se va a perder. Ahí está el fruto. Pero llega, es un proceso que es legítimo. Así que, si no hemos cosechado, posiblemente es que no hemos sembrado. O puede que ilegítimamente queramos cosechar antes de tiempo. Pero recordemos que la ley de la siembra, hay que esperar ¿para qué? Para cosechar. Hay que esperar. Ahora, en el reino de Dios es naturalmente espiritual. Con esta afirmación lo que quiero decirte es que nuestro Dios no es un mago que con su varita hace aparecer las cosas ya hechas. Hay un espíritu que se ha infiltrado en las predicaciones que nos quieren motivar tanto, que nos dan una sobredosis de entusiasmo que nos matan, pues nos ponen a soñar con cada cosa que nos sacan del propósito. Por decir un ejemplo, cuando yo empecé la primera congregación, yo predicaba y nadie quería venir. Me decían, sí, allá voy, y no llegaban. Y yo hablaba mucho y nadie venía. Entonces un día pues me cansé. Por eso, ¿me llamaste o no me llamaste? Señor, sí te llamé. Pues ¿dónde están los resultados? Porque nosotros pensamos que Dios me llamó porque vio el montón de gente. Y nosotros vemos que no siempre es así. Los apóstoles dijeron, les digo, Gamaliel dijo cuando estaban los apóstoles en cárcel, les dijo claramente, miren, se levantó tal persona y llamó y tenía 500 personas. Pero cuando se murió la persona, las 500 se dispersaron. Y luego se levanta otro y también le siguió un gran número. Pero cuando la persona se murió, se desintegró. Entonces, checa, ¿qué quería decir Gamaliel? Que si no es de Dios, nada más falta que se muera el que habla y todo se va a perder. Pero si es de Dios, dice, no sé que estén luchando contra Dios. Entonces, así es algo muy importante entender. Que no porque ya está creciendo la congregación, quiere decir que necesariamente sea de Dios.
Y una vez fui a una iglesia donde, oh hermano, había lenguas, profecías, y me acuerdo que decían, Dios está aquí, y grandes cosas, y grandes propósitos, y van a suceder ahí. Y hermano, yo hasta me sentía mal, dije, Señor, mira, esta iglesia no tiene mucho que empezó, y mira, qué presencia, qué fuego. Y yo, pues la gente no quiere venir, ¿me llamaste o no me llamaste? Tu peor problema es cuando te comparas con otros, porque dejas de prestarle atención a Dios. Entonces, luego otra iglesia que estaba cerquita de mi casa, 2 cuadras, un día que la voy a visitar, no, y también, no, es que así dice el Señor, y no, hombre, no, sí. Señor, hay 2 iglesias, y yo. Y me dice el Señor, hijo, solamente van a prevalecer las iglesias que son mías, las que no se van a desaparecer. Y mire qué cosa tremenda, las 2 se desaparecieron. ¿Dónde se quedó toda esa emoción? No, es que Dios está aquí, hermano, alaba la Biblia, que está aquí, y así dice el Señor. ¿Dónde se está? Hermano, ese es precisamente lo que estoy diciendo de una inyección de emoción, que no es el Espíritu Santo. Porque al tiempo se va a ver si eso no es. Entonces la iglesia esa se desapareció porque el pastor quería que le diezmaran a él. ¿Por qué? Porque decía, yo compré este templo con mi crédito, así que denme diezmo para yo pagar el crédito. Los hermanos se confundieron, se aturdieron y todos se desaparecieron. La otra iglesia que estaba cerca de mi casa decía a las 12 de la noche, los hermanos, aquí está una persona endemoniada, venga. No, pues ustedes están allá, pues ustedes oren. Yo soy pastor de la puerta del templo para adentro, para afuera, no soy pastor. Así que allá arréglense ustedes. Y también se desapareció. Pero estar aquí es bien emocionante, hermano. Que aquí está el Señor. Además, yo analizaba que a veces hay unas personas que cuando están a la frente, hermano, motívense, el Señor está aquí, denle un aplauso, denle aquí, mire, y quisiera que todos le hagan caso. Pero cuando estas personas están abajo y otros están ahí ministrando, ni siquiera quieren hacer eso. ¿Por qué? Porque agarran este lugar como algo motivacional. Hay personas que aquí cuando se ponen a orar o a cantar se ponen tan espirituales, pero cuando otro está cantando, adorando, y si ellos están abajo, ni siquiera se pueden conectar al espíritu. Entonces, ¿qué es todo lo que hacen aquí? Hermano, aquí muchas veces la agarran para un emocionalismo y eso mata. ¿Por qué? Hermano, porque todo es algo legítimo. De verdad, cuando Dios te llama, te va a llevar en un proceso legítimo. Y yo me acuerdo que cuando yo predicaba y no venían, decía, Señor, la gente no quiere venir. Y me decía, Señor, está sembrando. Nada aquí. Usted es poderoso, usted los puede hacer que vengan. Está sembrando. No me gustaba eso. Y como no me gustaba oír al Espíritu, entonces leía la Biblia y Dios me dio todos los versos donde habla de la siembra y el proceso. No, es que nomás leía ahí porque quién sabe por qué. Y llegaba yo con mi pastor y me decía, hijo, está sembrando. Este también todo siembra. Ya, tú eres poderoso. Esa es una inyección de emoción, hermanos. No de trabajo, hermanos. Miren, hermano, hoy en día me llama la atención. Yo estoy en contra de que el gobierno les dé ayudadita a la gente. Estoy en contra. ¿Por qué? Porque está haciendo más holgazán y floja la gente. ¿Por qué? Porque ahora la gente, decía un hermano que tiene mucho trabajo, fue a ver a otro y le dijo, mira, yo tengo trabajo, no me quieres echar la mano. No. ¿Cómo? ¿Tienes trabajo? No tengo. Entonces, ¿qué comes? Si yo trabajo y apenas me vas saliendo para la comida, ¿y tú? No, ya el martes vienen oportunidades. Yo estoy tranquilo. Y no quiso trabajar. Y hoy en día hay mucha gente que está así. Yo estoy en contra de eso. Cuando yo a Tapachula, que el gobierno ayudando a las madres solteras. No, hermano, me da algo que... Pues que el gobierno las mandó, ¿qué? Yo de verdad, hermano, si fuera el gobierno, usted se metió en esos asuntos, órale, póngase a trabajar. En lugar de darte dinero para que estés ahí comiendo con tu niño, póngase a trabajar y enseña a su hijo a trabajar, ¿qué? O sea, yo sería así, hermano. Porque, pues imagínate, están allí, le va a pasar lo que a Estados Unidos. Allá llegan las mujeres y como saben que el gobierno a la madre soltera le dan casa, le dan televisión, le dan internet, le dan alimentos y le dan un dinerito mensual. Cualquier mujer cuando llega allá de lo que es Colombia, Perú y todas esas mujeres, rápido inmediatamente buscan enredarse con un hombre, dicen que lo aman, lo quieren, y nomás donde ya dijeran se embarazan, así votan al otro. ¿Para qué? Para que me mantenga el gobierno.
Así viven allá y así le va a pasar aquí también. Pues si el gobierno me ayuda, imagínate, me voy a casar con un hombre que casi no tiene trabajo, que luego no hay trabajo y todo, pues mejor lo agarro que me embarace y ahí al rato el gobierno que me mantenga y lo mandamos a volar. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque eso es algo ilegítimo. Entonces, hermano, yo le decía, no, Señor, yo quiero que sea rápido, pero no, hermano, Dios tiene todo, ¿qué? En un proceso, y Él hace las cosas legítimas. Legítimas. Dios decía, está sembrando, y tuve que sujetarme a esperar. Yo vi al menos 13 iglesias se desaparecieron, se inyectaron de emoción y se desaparecieron, hermano. Yo por eso, hermano, yo les decía anoche, yo no soy de que, ay, amén, no, cállate la boca y abre tu oído. Por eso te dieron 2, para que escuches más de lo que hablas. ¿Por qué? Porque emocionado, hermano. No, Dios está aquí. Y al rato, bueno, si Dios estaba ahí, ¿por qué no te quieres congregar? ¿Estaba entendiendo? ¿Qué? ¿No te satisfació Dios? No, pues voy a la iglesia a buscar a Dios. Yo creo que salió Dios primero antes que tú, porque ya lo vas a buscar. O sea, mucha gente habla así, hermanos, porque ni siquiera entienden lo que es realmente la verdad. Vive uno así en una inyección de emocionalismo. Entonces, hoy en día la gente vive así, hermanos. Pero Dios quiere enseñar a una iglesia a entender los procesos y no que nos metemos al emocionalismo. Amén. Puede que Dios te mandó a ser capitán de 500 y al oír ciertas cosas, trae tu corazón la semilla de la ambición ministerial, la cual te pone a soñar en ser capitán de 50,000. Y eso es irreal e ilegítimo. Si no estás de acuerdo con el propósito que Dios tiene contigo. Sin embargo, puede que ya estés frente a una congregación de 500 almas y estés desanimado, insatisfecho, te sientes frustrado porque estás soñando con algo que Dios no te piensa dar. La palabra de Dios dice que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Por lo que entiendo que lo natural refleja una gran enseñanza espiritual. En el principio, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Mas hay un orden natural que Dios estableció, donde se debe trabajar la tierra, sembrar la semilla, y lo sembrado tiene que recibir el agua para que germine. Y luego que se levante en una planta y posteriormente brote la flor y al final el fruto. Ese es el orden. O sea, quiere decir que cuando Dios creó, era un orden diferente que cuando ya estaba creado. Cuando Dios creó todo, lo hizo con apariencia de edad. Por eso los científicos están en un dilema. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Porque la gallina, el animalito nace del huevo, pero el huevo de la gallina. Entonces ahí están en el dilema. ¿Qué fue primero? ¿Qué Dios creó, la gallina o el huevo? No, pues creó la gallina, pero no puede ser porque la gallina sale del huevo. Entonces creó el huevo, pero no puede ser porque el huevo sale de la gallina. Y por eso están tan locos los científicos. Pero Dios hizo a la gallina con su edad aparente. Haz de cuenta que ahorita dijo, y sea la gallina. Y el que la vio dijo, ya tiene como un año esta gallina. No, apenas la hizo el Señor. No, es que ya mira la edad que tiene. Y sea el hombre. Cuando hizo al hombre no lo hizo así chiquito y fue creciendo. Cuando hizo al hombre, ya lo hizo como de sus 30 añitos. Y cualquiera que lo viera dice, Adán tiene ya 30 años. No, si apenas lo acaba de hacer el Señor. No, pero esa edad ya es 30 años. Bueno, esas son la apariencia de edad. Entonces al principio Dios todo hizo así. Pero después de ahí todo ya le trazó ¿qué? Un proceso. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida cristiana o la vida espiritual es ¿qué? Un proceso. ¿Qué es la vida espiritual? Un proceso. El proceso. Ahora, el agricultor puede arar bien la tierra, depositar la mejor semilla y regarla. Pero hasta ahí llegó su trabajo. Ahora, tiene que esperar y orar, aún haciéndolo todo legítimamente, para ver el fruto de su trabajo. Porque la semilla se puede pudrir, se puede secar, o ya crecida la planta se puede enfermar o no dar fruto. Hay que esperar porque la bendición viene del Padre Celestial. Por palabra, yo puedo decir una cosa.
Si lloro por ustedes, estoy barbechando sus corazones. Y si yo les predico, estoy sembrando la semilla en sus corazones. Pero ahora que ya les enseñé, todavía tengo que orar por ustedes para que esa semilla no se vaya a pudrir. Y de aquí a mañana usted no dé fruto. O sea, quiere decir que aún todavía tengo que, después de haber depositado la semilla, tengo que esperar en que Dios bendiga tu corazón para que dé fruto esa semilla. Y ese es el trabajo de los ministros. Y esa es la razón por la cual siempre el ministro debe estar orando, porque tiene que esperar en que Dios bendiga la siembra. Amén. La siembra es un proceso legítimo, no es magia, donde se truenan los dedos y ¡param! Ahí está. Aparece una fruta deliciosa, lista para degustar. No, hay que esperar para ver el fruto. El mundo espiritual también tiene un proceso donde aún obrando legítimamente hay que esperar en Dios. Voy a poner un ejemplo. Hay veces que yo les enseño a las personas, paso tiempo explicándoles, invertimos tiempo legítimamente. Y vienen otros cristianitos y les envuelven con una falsa semilla. No, es que mira, yo estoy en un lugar que es mejor que ahí donde tú vas y todo. Y se la terminan llevando. Y no sé qué, ¿cómo? Yo estoy trabajando legítimamente y aquella persona ilegítimamente se la llevó. Hay muchos que trabajan así. Pero yo le enseño a usted, cuando alguien se encuentra usted de una iglesia, nunca dice, no, es que salte de tu iglesia. No, espérate. Eso no es luchar legítimamente. Y hoy en día hay muchos ministros cristianos y pastores que trabajan en la obra del Señor, pero ilegítimamente. Porque van a empezar una obra, inmediatamente quieren traerse hermanos de otras iglesias con el disfraz, apóyeme. Y uno a veces que no entiende uno, que no tenemos que hacer algo que Dios no nos manda, ahí vamos creyendo que estamos haciendo bien. Y ya estando ahí, dice que vienen las profecías, dice que viene palabra del Señor, y ya casi te quieren decir, no, es que tú eres de este lugar, tú te vas a quedar aquí, por algo Dios nos juntó, y te empiezan a disfrazar el asunto. Y eso es trabajar ilegítimamente. O dos, empiezan a sacarse cristianos de otra iglesia. Es más, inclusive empiezan a visitar a cristianos. Porque como se conoce uno, ya sea por trabajo, por comunidad, empiezan a visitar a los cristianos de otra iglesia. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar con la gente que ya te va a escuchar que ir con esa gente que ni te conoce y que tienes que empezar por hacer una amistad para trabajar legítimamente. Y hoy en día así se trabaja, hermanos. Así anda la iglesia. Y con el engaño, no es que el Espíritu me puso, es que el Espíritu me dijo. No, hermano, eso no es así. Yo le digo al Señor, ese Espíritu, pues ¿qué no se sujeta a la Biblia? Pues con razón su gente no se sujeta. Pero el Espíritu Santo se sujeta a la palabra porque Él no habla por su propia cuenta, porque Él habla lo que es de Jesús, toma lo que es de Jesús y actúa conforme al Señor Jesús. Y todo el que tiene el Espíritu Santo vive como Jesús porque el Espíritu Santo le ayuda. Eso es lo legítimo. Yo les he dicho a los siervos y a lo mejor a ustedes, si vamos a llorar, pues vamos a llorar por un nuevito. Vamos a sufrir el desprecio, el rechazo, hasta que nos lo ganamos en amistad. Y luego hay que sufrir el debate y sus actitudes por sembrar la palabra. Y luego hay que sufrir para empezarlo a ordenar. Pero al menos dice, legítimamente me gané un frutito para Dios. Legítimamente. O sea, no es algo así que sea ilegítimo. Amén. Eso es algo muy importante, hermano. Entonces hoy en día, hermanos, gracias, hermano. Hoy en día vemos que mucha gente trabaja ilegítimamente. Sí, dice, ustedes dicen, ay, que soy siervo de Jesucristo. Y es que yo estoy en la obra del Señor. No, usted está en la obra del Señor, pero trabajando ilegítimamente. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que no es de Dios. Eso es algo bien importante, hermano.
Ahora, ojo, aquí vemos, no es nuestra obediencia la que da el fruto. Ella solo facilita a Dios lo que Él quiere hacer. Más nuestra obediencia no hace ni determina nuestro propósito. Amén. Gracias, hermano. O sea que la obediencia solo es un elemento que Dios usa para cumplir su propósito. No es que nuestra obediencia determina el propósito. O sea, quiere decir, Dios ya tiene un propósito conmigo. De mi obediencia depende que Dios obre. De mi obediencia depende que Él me use. De mi obediencia depende que Él trabaje. Esa es la clave. Tu obediencia hace que Dios bendiga la obra de tus manos. En pocas palabras, si tú eres obediente a la palabra de Dios, Dios bendice la obra de tus manos. Si tú eres obediente a las instrucciones, Dios bendice tu propósito. Pero si usted es desobediente, lógico que Dios no puede bendecirte ni puede prosperar el propósito, aunque tú estés trabajando en el propósito. Es nuestra obediencia un elemento que facilita a Dios el poder cumplir su propósito. Amén, mis hermanos. Verso 7 de Timoteo 2:7 nos dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. A mí me gusta esto porque, en pocas palabras, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: no te impongo, no te demando, sino que es un consejo que te doy lleno de gracia. Porque esa es la clave, hermano. Cuando alguien habla lleno de gracia, no impone, no demanda, solo aconseja, pero tú tomas la decisión. Eso es un consejo lleno de gracia, de benevolencia, de dulzura, de ternura, así como diciéndote: hijo, esto te puede ayudar, pero tú decides. Es como diciendo: hijito mío, no te enojes, no te sientas presionado a hacer eso. Toma tu tiempo. Si todavía tú no lo has asimilado, pero no lo deseches, sino considéralo, y ruego a Dios que Él te dé entendimiento en todo. ¿Verdad que es difícil? No, que el diablo te va a comer, sino que te vas para el infierno. No, espérate, ese no es consejo de gracia. Esa es imposición y es manipulación. Que lo disfrazamos como que si fuera algo espiritual. De hecho, los pastores tienen temor de dirigir conforme a la iglesia, conforme a la Biblia. Porque los pastores están más ansiosos de tener una iglesia llena de gente, más que sean llenos del Espíritu. Amén. Tratar de presionar a alguien a hacer algo de lo cual no está convencido es una violación a su conciencia. Y el Evangelio es libertad en Cristo Jesús. Amén. Que yo dije, tratar de presionar a alguien a hacer algo de lo cual no está convencido es una violación a su conciencia, y el Evangelio es libertad en Cristo Jesús. En pocas palabras, hermano, presentamos la carga en el Espíritu, pero no obliguemos a nadie a hacer algo de lo cual no tiene convicción. Primeramente, porque si lo hace, ya no agrada a Dios. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Grábense estos, misioneros. Si usted no le sirve en lo misionero con convicción, aún sirviendo usted está pecando, porque no lo haces con fe.
¿Verdad que uno cree, ay, no, pero estoy obedeciendo aunque estoy renegando? No, hermano, todo aquel que sirve a Dios renegando está pecando. Y yo le decía a algunos hermanos, están pecando peor que el adúltero o el asesino. ¿Por qué? Porque no lo hacen con fe. ¿Y por qué? Porque pretenden engañarse y mentir contra la verdad. Eso es algo muy importante, mis hermanos, que nosotros debemos de entender. Y segundo, si no es voluntario, tampoco agrada a Dios, porque Él escudriña los corazones. Y si nuestra motivación no es correcta, Dios la desecha. Aunque usted diga, ay, ya evangelicé, y Dios desechó tu evangelismo. Ay, es que ya lo hice. Dios desechó lo que hiciste porque no lo hiciste voluntariamente con la convicción correcta. Bueno, si no creo que Dios está así. Está bien que Él nos incluyó a ser parte de su ministerio, pero no está necesitado de usted ni de mí. Por lo cual Él no necesita que le ayudemos queriendo hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? O lo hacemos como Él dice, o simplemente Él no quiere nada. Amén. Entonces aquí Timoteo le dijo Pablo, considera lo que digo. O sea, considéralo, o sea, no te lo estoy imponiendo. Yo que he tenido experiencia, yo que he pasado tantas cosas, yo te doy un consejo, pero tú considéralo. Por lo que entiendo que como ministros del reino, escuché bien, no debiéramos de someter a los demás ni imponer nada a los demás. Nuestra actitud como profeta, por ejemplo, es decir, mira, esto fue lo que Dios me dijo para ti. Considera lo que te digo y que Dios te dé entendimiento en todas esas cosas. Así deben de hablar los profetas. Nada que, no, que el Señor diga, espérate. A lo mejor Dios ni está enojado y tú eres el que me estás regañando como que me dejas ver que Dios se enojó. O sea, por eso yo les he dicho a ustedes, cuando tiene un sueño o que Dios le dijo una palabra, acércate a la persona, pero no como que tú eres el más santo, no como que tú eres más espiritual, no como que tú estás bien, no. Acércate con ternura, con mansedumbre y dígale, hermano, hermana, tuve un sueño esto de usted, o Dios me explicó el sueño, Dios me dio esta palabra para usted, yo se la cuento, considéralo. Considera lo que te digo. Y oro a Dios para que te dé entendimiento sobre estas cosas que te estoy diciendo. ¡Qué bonito! Así la iglesia no se pone a los profetas como, ay, ahí está el otro, ay, mejor no voy porque ahí está la persona que casi le revela a Dios todo. Ya no creamos eso. Amén. Qué bonito sería que los profetas entiendan eso. Si usted profetizó y la gente no quiere escuchar, tranquilo, no se deprima. A veces hay gente que dice, es que no me hacen caso lo que digo. Bueno, espérate, Dios nomás te mandó a hablar. No te manda a imponer y hasta que lo hagan te pongas feliz. Pero ¿sabe por qué muchos profetas se deprimen cuando la gente no le hace caso a lo que profetizan? Porque ellos quieren que la gente obedezca para que se enorgullezcan de que yo soy siervo de Dios y que habló a través de mí. Y entonces, como no le hacen caso, es como dicen, ay, no me toman cuenta como siervo de Dios. Ay, están deprimidos. Profetas sufren de baja estima. Y yo enseño así, y luego dicen los profetas que yo no creo en profetas. Lo que no creo es en emociones. Ahora, eso es muy importante. El profeta solo tiene que hablar el mensaje y hay de la persona y Dios. A mí ya no me toca saber nada. Si obedece o no obedece, asunto de Dios. Y si no me dice, ándale, vete de nuevo, bueno, pues ni modo, a servir a Dios. Y si no obedece de nuevo, allá está allá la persona y Dios. Pues yo no me tengo por qué deprimir que no hagan caso, que no obedezcan. Yo solo soy siervo de Jesucristo, sembrador de la palabra, pero no busco un interés en las personas. Amén. Sé que es muy difícil divorciar el mensaje del mensajero, pues son como el fondo y la forma, no se pueden separar. Eso no es una relación mecánica, un acto sin reflexión como decir, bueno, eso fue lo que dijo el Señor, yo lo digo y ya no me importa lo demás. No, tampoco es eso.
Nos debe de importar que la gente acepte a Jesús, que las almas se conviertan, que la iglesia escuche el mensaje. Pero si no lo acepta, tampoco debemos de frustrarnos. Tanto que hasta ya no queramos predicar, tanto que entonces ya estamos enojados con Dios, ¿me vas a usar, no me vas a usar? Y desear inclusive que se cumpla la profecía para probar que yo tenía razón. Ese es el punto. Amén. Cuando nosotros actuamos así, ese no es el Espíritu del Señor. Ya predicaste, ahora te toca rogar al Señor para que la persona que escuchó tu palabra, Dios le dé el entendimiento. Porque, hermano, ¿no dice que los mismos discípulos de Jesús hablaban la palabra y ni la entendían? Ahí van los de Maús. Van hablando de Jesucristo, van hablando que ya resucitó, van hablando que ya no estaba en la tumba, pero todavía no entendían ni lo que iban hablando. Entonces hay muchos hermanos que ya tuvieron un sueño, ya tuvieron una palabra profética, ya entendieron, ya leyeron ciertas palabras de la Biblia. Pero usted dice, bueno, ¿por qué si ya le dije como que no capta a la persona? Dice otro, lo que pasa es que el diablo lo tiene cautivo. No, hermano, no el diablo. Lo que pasa es que el que se abra nuestro entendimiento es la bendición de Dios. No es de nosotros a fuerza entender, porque nosotros por mucho que nos expliquen con bolas y palitos, no entendemos, porque eso viene de Dios. Es bendición de Dios porque el diablo cegó el entendimiento del incrédulo. Entonces la bendición de Dios es que venga a romper esa venda, abrir los ojos, y para eso lo único que Dios le interesa que nosotros colaboremos es en orar por esas personas para que entiendan la palabra que tú les has hablado. Amén. No obstante, hay algo más que Pablo dijo a Timoteo y es lo siguiente. El 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, notemos que ahora compara al ministro como un obrero que trabaja con diligencia, porque quiere ser aprobado. Poca palabra. Yo le digo a uno de ustedes, póngase a limpiar la alfombra. La persona que no es diligente agarra por ahí una escobita y si en dado caso nada más junta donde se ven las basuritas porque le da flojera barrer todo. O sí barre con la escoba, pero pues ahí nomás barre. Pero el que quiere ser aprobado dice, si a mí me escogieron para barrer la alfombra, yo lo voy a hacer de tal manera que aprueben mi trabajo. Eso es trabajar con diligencia. O sea, no es que salí a evangelizar y ya no voy a salir a evangelizar de tal manera que Dios apruebe mi trabajo. O voy a servir en un ministerio, lo voy a hacer de tal manera que Dios apruebe mi trabajo. Cuando el obrero o el ministro no es diligente, es como, pues me necesitan. Así como que agradezcan que les ayudo. No, hermano, no necesitamos a nadie que nos ayude. Porque después de todo, yo le he dicho a la iglesia, lo que Dios me mandó a hacer a mí, nadie me puede ayudar. ¿Por qué? Porque nadie le dio esa gracia al Señor. Y si alguien lo pone a trabajar a mi lado, no es para que me ayude. Porque si yo tengo que barrer esta alfombra, si Dios pone a alguien, no es para que me ayude, sino hay alguien que tiene que barrer a aquel lado, hay otro que tiene que barrer allá. Entonces a mí no me están ayudando. Solamente todos juntos estamos haciendo la obra de Dios para que todo el templo esté limpio. Pero no ayudamos nada a nadie. Cada quien hacemos lo que nos toca. Amén. Eso es muy importante. Entonces, cuando una persona es diligente, dice, yo lo voy a hacer de tal manera que me apruebe Dios. Esa es la persona que es diligente. La persona que no es diligente, lo hace como que agradezcan. Después de todo, aunque sea, dicen, aunque sea, hermano. Pues hermano, aunque sea, ya por ahí le pasé la escoba. Y me dice, pues está bien, hermano. Y dice, pero en la esquina ni siquiera le barrió. No, pero ahí ni siquiera enderezó la alfombra. No, pues sí trabajó, pero
No lo apruebo, porque no hace más de lo que se le dice. No lo hace con excelencia. Entonces, ¿qué hace uno? Pues al rato de hoy voy a cambiar. Si yo había puesto a Carmen, hoy voy a cambiar. A ver, hermana, a ver, usted bárrame la alfombra. ¿Y qué pasa si la hermana diligente ya está anda levantando la alfombra y sacando las basuritas? La apruebo. Se queda con el ministerio de limpiar la casa de Jehová. Escuche bien. Porque Dios nos enseña que primero los pongamos a prueba. Y muchas veces en las pruebas fallan. Porque en las pruebas dice uno, es como que me necesitan, como que sin mí no lo harían. Le pongo un ejemplo. Acomoden las sillas. Ya, bueno, yo veo. No apruebo ese trabajo. Y cuando tengo tiempecito yo me bajo y ordeno las sillas. Porque es para Dios y para los santos. Entonces lo hago con diligencia. A veces hasta casi no quiero, pero a veces hasta 1 metro quiero agarrar para bien acomodadito porque estoy sirviendo a Dios. Esa es la diligencia. Y cuando alguien lo veo con ese cuidado, acomodando la silla y buscándole eso, ese es diligente, porque no solo está poniendo silla, lo está haciendo con diligencia, de tal manera que su trabajo va a ser aprobado. Porque está sirviendo al santo, no está sirviendo al pastor Cecilio. Luego vamos a poner un ejemplo. Bueno, a lo mejor al rato podemos tomar algunos ejemplos, pero vamos a poner un ejemplo. Ahora que en la iglesia de México ya ponemos las sillas, el primer culto lo hice yo las acomodé y les tomé fotos. Para el que quiera servir o a quien pongamos a servir acomodadas sillas, así las quiero. Pero el que es diligente las hará mejor de como yo las puse. Y esas son las personas que son aprobadas para servir a Dios. Porque Dios busca la excelencia, hermano. Dios es excelente. Y solamente cuando tú y yo somos diligentes, hacemos nuestro servicio con excelencia. Cuando no somos diligentes, hermano, ni siquiera tomamos en cuenta que nuestras actitudes dañan el servicio a Dios, en lugar que prospera. Y ese es el problema, hermanos. Entonces, no se nos tiene que olvidar eso. Que usted puede servir a Dios, pero por no ser diligente, usted puede ser reprobado. Voy a poner un ejemplo. Este domingo alguien puso las sillitas. Todas hay unas para acá, otras para allá, y todas así medio desarregladas. Pues hermano, pues si no, todavía el teatro está más arreglado que el templo de Dios. Usted va a un centro de convención, está más arreglado que un templo de Dios. ¿Por qué? Aún así, hermano, aunque ya se había empezado la oración, me acerqué y medio las fui alineando y le puse otra donde acá y toda y acomodé todas las sillas. Eso es diligencia, hermano. ¿Qué hubiera hecho? Pues ya la puse. Pero no, hermano, estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a los santos. Y acomodé todas bien para que nadie jale la silla y se quede por allá atrás. Y yo me fui allá atrás. Ya como iban llegando los hermanitos, venga hermanito, aunque se quedaban así, véngase, se me va a sentar adelante. Eso es hacer precisamente el trabajo con diligencia. Amén, mis hermanos. Con diligencia. Hermano, Dios no te necesita. Si tú no tienes la disposición, la actitud de hacer todo con excelencia, no te va a aprobar ningún trabajo que tú le hagas a Dios. Ahora, imagínate. El ser diligente es un fruto del Espíritu. Porque la carne es perezosa, la carne es floja, la carne es de alá y se va. La carne es, dice, bueno, Dios conoce la intención. Esa es la carne. El Espíritu, no, le tengo que echar. Porque es para mi Dios. Lo voy a hacer lo mejor que me salga. Esa es la diligencia. Amén. El consejo bíblico nos habla de procurar con diligencia. Si se procura de acuerdo a la ley, es legalismo. Que Dios me apruebe con mi propio esfuerzo. Pero procurarlo de acuerdo al pacto nuevo es ir a la gracia, sumergirse en ella.
Es de la gracia donde debemos sustraer la diligencia, la fuerza, el valor y la determinación, el denuedo, el esmero, todo lo que se necesita para ser un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse. Amén. O sea, quiere decir que la diligencia es hacer las cosas de tal manera que cuando venga el que me llamó, no me dé vergüenza de que no hice las cosas bien. De eso se trata. ¿Amén? En nuestro caso, tenemos que darle cuenta al Señor cuando nos pregunte de la obra que nos encomendó. Por decir, vamos a poner un ejemplo. Todos los que estamos aquí, los misioneros, al Señor le vamos a entregar cuentas del trabajo que nos encomendó de evangelizar. Y que usted ha oído que es de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y todo eso. Ahora, ahí todos vamos a entregar cuentas. Que si usted adoptó la visión, que si usted trabajó por la visión, que si usted fue productivo dentro de la visión, o usted dañó la visión, todo eso vamos a entregar cuentas. Que si usted siguió, que si no siguió, que por qué no siguió, de eso vamos a entregar cuentas. Pero qué bonito que en aquel día pudiéramos decir, sí, Señor, lo hicimos como usted nos mandó, legítimamente. De otra manera, hermanos, tendríamos que alejarnos avergonzados. Ahora, si no hacemos las cosas como Dios manda, tendríamos que alejarnos avergonzados. Voy a poner un ejemplo. Cuando ya salí de mi congregación, cuando yo salí, empecé a visitar a algunos hermanitos que no iban a la iglesia. Y cuando llegaba con los hermanitos, y pues hermano, lo extrañamos en la iglesia, ¿por qué no fue a la iglesia? Me empezaban a hablar mal del pastor. Me empezaban a hablar mal de la iglesia. No, es que pastor, yo casi no voy a la iglesia, yo solamente voy los domingos. Y luego llego los domingos y por mi niño me tengo que salir al salón de cuna, ya no escucho el mensaje, entonces ¿a qué voy? Y luego el pastor no es sensible, ni nos viene a visitar, ni nos viene a nada. Y la mayoría de hermanitos tienen esa queja. Entonces, pues yo les daba palabra. Y no sé, antes yo acostumbraba a ir a visitar a los hermanos con mi guitarrita. Entonces, pues venga, hermano, vamos a cantar un corito y vamos a orar, vamos a estudiar la palabra. Y pues que Dios nos bendiga. Ay, hermano, es que usted sí es un siervo de Dios y el pastor fuera así. Bueno, vamos a cantar. Y así. Entonces vi que esos hermanitos se me empezaban a pegar. Todavía no me iba yo ya de lleno, pero ya iba yo a la iglesia los domingos o todavía no me iba de lleno. Y luego otros hermanitos también los visitaban, ay, bien contentos, y les ministraba yo y platicábamos. De hecho, hasta ahí tocábamos el piano, la guitarra, y hacíamos oración las noches, las tardes, y compartíamos la palabra. Entonces un día tuve una visión, que iba yo hacia una montaña subiendo, y que iban a mi lado un gran ganado, de chivitos, borregos, iban detrás de mí y subíamos corriendo hacia la montaña. Y después bajábamos corriendo de la montaña y ellos venían a mi lado corriendo también. Pero entonces estaba un río así de ancho, casi como de aquí a allá, la alfombra, y el agua estaba expandida y había piedras. Entonces yo empezaba a brincar las piedras para pasarme el río, y que cuando yo llegaba allá me volteaba para ver si los animalitos podían pasar el río. Y yo vi que los animalitos brincaban de piedra en piedra en piedra así, y todos pasaban. Entonces cuando ya vi que todos pasaron y me volteo así, entonces me di cuenta que había dos ganados, uno para acá y otro para acá. Entonces yo decía, ¿y cuál de ellos son mis ovejas? Y una voz me dijo, tus ovejas son las recién paridas. Y me volteé para atrás, pero ya no había río. Y ahí estaban unos chivitos recién nacidos, todos temblando ahí. Y le digo, Señor, ¿qué me quieres decir? Mira, hijo, yo te llamé a servirme
Pero ya deja las ovejas de tu pastor y deja las ovejas del otro pastor. Enfócate en las ovejas recién paridas, las nuevitas. Eso es luchar legítimamente, hermanos. Eso es trabajar legítimamente. Que no venga yo un día delante del Señor y sienta vergüenza que en lugar de ir a buscar gente nuevita, anduve distorsionando a ovejas de otro pastor, y que cuando venga delante de mí me diga que así no era, yo tenga que huir con vergüenza. De hecho, ahorita estoy orando al Señor, digo, Señor, mira, aquí hay muchas iglesias, hay tantas iglesias y nomás se andan cambiando de ovejas y las ovejitas andan de aquí para allá. Digo, no, Señor, mándanos a un lugar donde no haya iglesia, donde se trabaje bien. Y pues no sé, hermano, si te quiera el Señor mandar por allá, por Filipinas, por donde no hay iglesia. Porque, hermano, ¿a poco no? Yo a mí es una pérdida de tiempo estar enseñando hermanitos de otras iglesias que ni se asientan allá, ni se van a sentar aquí, tarde o temprano se irán a meter a otras. Hermano, pérdida de tiempo. Y dije, Señor, yo no creo que tú me llamaste para andar perdiendo mi tiempo. Vamos a formar una iglesia bien como Dios manda. Pero para formar una iglesia como Dios manda, tiene que haber ministros que trabajen legítimamente. Si aún así cuesta, imagínate cuando no somos ministros que trabajan legítimamente. Venga esa primera de Juan 2:28. Amén. ¿Y qué nos dice? Nos dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Tenemos que permanecer en Él para que cuando se aparezca nos alejemos avergonzados. Imagínate, hermano, que tantas ganas de que quiero ver a Jesús, ya que viene, híjole, yo mejor me voy a esconder a la montaña. Porque muchos dicen que se van a ir a esconder allá en las cuevas de las montañas. Y yo creo que se van a estar asomando en la cueva y dice que cuando lo vean que venga, le van a decir a los montes que se caigan sobre de ellos para que lo escondan de aquel. Hermano, no creo que es juego la vida cristiana ni la vida. Imagínate que el Señor diga, a ver, ¿qué hiciste? Uy, y te dé vergüenza que no hiciste nada. O luego que lo que hiciste no lo hiciste bien. Hermano. Entonces, para hacer las cosas bien hay que ser diligentes. Dios prueba para probar. La palabra aprobar viene del griego dokimos. Viene del griego dokimos, que se traduce propiamente como algo que se acepta como auténtico, legítimo, particularmente en el caso de las monedas y dinero. En pocas palabras, cuando les llevas a vender oro, primero lo prueban para ver si es oro, y cuando ven que es oro, entonces te aprueban que sí es oro. Entonces, cuando está diciendo aquí, precisamente, que Dios te va a aprobar, significa que Él te va a decir, tú eres auténtico, tú eres un siervo, una sierva auténtico. ¿Por qué? Porque tú trabajas legítimamente. Cuando dice un Dios aprobado, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, quiere decir que tenemos que trabajar de tal manera que Dios nos apruebe como ministros auténticos, legítimos. Entonces, hermano, no se trata qué hiciste, se trata que si lo que hiciste lo apruebe. Amén. Ahora, la palabra dokimos del griego se deriva de la palabra dokimazo. Así como se oye, nada más que es con K. Dokimazo. Que significa, hermano, examinar, pasar por un escrutinio para ver si el asunto es legítimo o no.
Así como se prueba un metal para ver si es genuino. Por ejemplo, el oro para probarse se pasa por el fuego, a fin de quitar las escorias e impurezas y salga lo que tiene valor. Sin embargo, nosotros vemos la prueba como ver al diablo y decimos: hermano, ore por mí porque estoy siendo probado, para que Dios me libre de esta prueba. Pero la prueba es para que salga de ti lo impuro y quede lo bueno, lo que verdaderamente tiene valor. En otras palabras, nunca Dios te va a librar de una prueba hasta que no seas aprobado por la prueba. Amén. Yo me acuerdo, hermano, que cuando te vienen las pruebas, por lo regular uno dice: ¿por qué yo? Y dijera: Señor, ¿por qué no? Porque tenemos la idea que la prueba es un ataque diabólico. Pero la prueba es una purificación para que salga lo que verdaderamente es genuino de ti. Para que salga de ti lo único que tiene valor. Para que se vaya de ti lo que no sirve. Ese es el propósito de la prueba. Entonces, mis hermanitos, entre más cosas tienes en tu carácter, más pruebas te esperan. Y como no puede usted tener un buen carácter por la fe, entonces ni modo, hijos, prueba tras prueba. Yo le digo al Señor: nada más pruébalos cuando yo esté lejos. Por eso. No, gracias. Por eso dice el apóstol: gócense cuando se encuentren en pruebas. ¿Por qué me tengo que gozar si la prueba duele? Pues porque allí va a salir lo mejor de ti. Entonces, ¿qué dice? Señor, cámbiame. Lo que está diciendo: Señor, méteme al horno de la prueba, para que yo ya no sea como soy y sea yo diferente. Ahora, pero si tú entendieras que el horno de la prueba es lo que te prueba, nunca le digas: cámbiame. Dice: no, Señor, mejor ahí me la llevo suave. La prueba es para saber cuándo tú estás listo y apto para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces nadie, por eso Pedrito tuvo que pasar la prueba del zarandeo, para que se le cayera la escoria de autosuficiencia y orgullo, para que pudiera tomar el apostolado. En pocas palabras, esa prueba del zarandeo, ¿por qué Dios aceptó que fuera zarandeado? Porque ahí lo iba a probar Dios. Lo iba a probar para aprobarlo. Y ya qué lindo cuando dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y dice Jesús: yo lo he sabido siempre, pero tenías que aprenderlo, y pues para eso vino el zarandeo. Y ahora que ya lo sabes como yo, apacienta mis ovejas. ¿Usted cree que Dios le iba a entregar el rebaño al Pedro autosuficiente? Y hay muchos pastores autosuficientes. No, yo lo hago todo acá, váyanse, hermanos. O nadie me ayuda. Bueno, ¿quieres que te ayude o que no te ayude? Pero como son autosuficientes, casi lo quieren hacer todo. Pero cuando no es así, entonces entendemos que todos somos un equipo. Entonces, ¿qué dije? La prueba es para saber cuándo tú estás listo y apto. Dios ya lo sabe, pero lo tienes que saber tú para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Es como que alguien se enlista en el ejército y después termina deprimido porque está en constante entrenamiento. Bueno, ¿cómo es posible si eso precisamente es lo que te capacitará para ser un buen soldado? O como alguien: Señor, yo quiero servirte, y Dios lo levanta a las 3 de la mañana a orar y se enoja porque tiene sueño. Bueno, pues entonces, ¿cómo se va a ejercitar? Escuche bien, la prueba te capacita. La prueba es el proceso de Dios para quitar todo lo que nos sirve, todo lo que representa un impedimento o incapacidad, para que quede solamente lo que faculta, lo que hace apto para el propósito.
¿O no, Jeremy? ¿Qué dije? Cuando apenas acabo de decirle que cuando Dios no aprueba, cuando Dios no aprueba, es el que, porque ¿Sabe por qué no recuerda? Porque yo estoy hablando acá y usted está volteando para allá. Diga, ponga atención aquí. Porque si no, luego dice lo que no dije yo. Dije, la prueba capacita. ¿Qué yo dije? Pues yo estoy aquí enseñando. Los hermanitos de allá también están escuchando igual que tú. Aquí. Atención. Esa es la importancia de la atención, hermano. Amén. Cuando una persona no entiende la prueba, se porta como el muchacho caprichoso que hace rabietas porque no quiere ir a la escuela, que dice, ¿para qué tantas matemáticas, cálculos y trigonometrías? ¿O no zapatea uno en las pruebas? ¿Ah? 8 horas ahí sentado y luego esos exámenes que son unos verdaderos dolores de cabeza. ¿Para qué? Y la madre le dice, mi hijo, ahora no lo entiendes y no quieres hacer los deberes. Y te levantas con pesadez para ir a la escuela, pero aunque no lo creas, lo que estás haciendo hoy te va a ayudar en el futuro. El niño no sabe ni quiere saber. Y se pregunta, ¿qué tiene que ver el teorema de Pitágoras con medicina, que es la carrera que le gustaría estudiar? Y me pregunto, ¿pensará lo mismo el anestesista que calcula con mucho cuidado la dosis de la sustancia anestésica que va a suministrar a un paciente? Y el cirujano plástico considerará los ángulos, catetos e hipotenusas como simples rayas encontradas en el momento de usar el bisturí. El niño juega a ser doctor y se ve en la imagen con la bata blanca y el estetoscopio, pero no quiere atravesar el proceso que lo llevará a hacerlo. Mas eso es comprensible porque es niño. En cambio nosotros sí debemos entender, pues somos maduros en Cristo y por eso somos ministros. El niño ve la prueba como un mal, una causa de reprobar, pero el que tú la veas de esa manera quiere decir entonces que en ese aspecto todavía eres niño e ignoras las cosas. Hay hermanos que a veces dicen, yo me quisiera ver como, lo voy a decir así, yo me quisiera ver como el pastor Cecilio, como predica. Pues tienes que pasar todo lo que pasé. ¿A vos usted cree que nomás porque le caí bien al Señor y me puso el dedito y ya empecé a hablar así? No, hermano, 15 años, 16, de pasar tantas cosas. Y apenas tiene como 15 días cuando fui a Oaxaca, que el Señor me dijo, ha terminado la prueba. Bueno, la prueba que traía yo ya de años, pero no quiere decir que las pruebas se acabaron. Y yo cuando dijo se acabó la prueba, dije, ay Señor, y hasta me sentí libre. Y me sentí libre tanto, que después viene la tentación del diablo para ver si de verdad ya venciste. O sea, aunque acabaste la prueba, pero ahora viene la tentación para ver si se aprobaste. Y si en la tentación vuelves a fallar, quiere decir que la prueba no te ayudó de mucho. Vas de nuevo a la escuela. Pero gracias a Dios ya la pasé. Dije, ay Señor, así sí vale la pena. Pero si me hubiera dicho Dios, cuando me dio el sueño que venía esa prueba, si me hubiera dicho de qué se trataba, ni lento. Es más, creo que hasta dejo mejor el ministerio. ¿Por qué tengo que estar probado yo? Pero por eso Dios a veces no te avisa las cosas. Él te agarra de sorpresa. Aunque estés pataleando, finalmente dices, gracias a mi padre. ¿Qué hubiera sido si mi padre no se pone duro para que fuera yo a la escuela? Sería yo un ignorante. Pero ahora que tengo profesión y tengo un buen trabajo y buena posición en la vida, se lo debo a mi papá. Gracias porque se paró firme con la vara. Pero cuando era el embarazo hasta se iba llorando y renegando de su papá. Amén. Aquellas cosas que consideras fuertes solo te preparan y son un ensayo para enfrentar las que en realidad son fuertes. Hay gente que quiere reprender al diablo, pero no quiere tener disciplina para resistirle de manera que él huya.
Y eso se aprende con pruebas. Ya vimos que Dios prueba para probar. Sin embargo, vemos que la iglesia es el único lugar donde se aprueba sin probar. En el mundo secular, para darte un trabajo, si tú no tienes experiencia, no te dan el puesto. Por eso requieren tu hoja de vida para ver tu preparación y si calificas para el empleo. Y ni hablar de las instituciones castrenses donde nadie llega a un rango superior si primero no ha pasado por un entrenamiento. En cambio, vemos que en la iglesia, cuando ve que alguien tiene unción y en él se manifiestan los dones, no toma en cuenta si tiene un buen testimonio, si es íntegro y maduro, y si el Señor lo ha escogido para que desempeñe una función de autoridad, sino que lo ponen en alguna función inmediatamente. Imagínese ahora que esa persona tenga una atadura de su carne, que sufra, por ejemplo, de paidofilia, que en griego es paideos, que es muchacho o niño, y filia amistad, y como pedófilo, le consuma esa atracción sexual hacia niños, pero lo pusieron a funcionar en la iglesia como consejero familiar. Te pregunto, ¿qué crees que ocurrirá? Posiblemente esta persona seguirá cometiendo sus crímenes, pero ahora detrás de la autoridad ministerial. Luego se suscitan los escándalos donde la imagen eclesiástica se va desgastando y perdiendo dignidad frente a los ojos del mundo. Imagínense, hermano, hoy en día la mayoría de ministerios tienen cuidando a niños y a niñas, a los lesbianas y a los homosexuales. ¿Por qué? Porque hoy no se toma en cuenta eso. Tienen liderando a jóvenes niños satanistas o niños atrapados de la lujuria y la lasciva. ¿Qué es lo que van a hacer con las niñas? Las van a querer estar enamorando, las van a querer estar invitando por allá afuera sin que se entere el pastor ni los padres. Hoy en día se ponen ministros así. ¿Por qué? Porque ustedes mismos han visto lo que es el proceso, especialmente los misioneros. Proceso de estar detrás de usted, de cómo debe de comportarse como joven, cómo debe de estar ahí, y como lo último, y adiós Facebook, y adiós esto. Esa es la prueba para ser aprobado. Imagínense, hermanos, su pastor predicando en contra del Facebook y todo, y los misioneros, los de la iglesia, haciendo cosas en Facebook. No se podría. Es algo muy importante, hermanos, que el ministro tiene que ser probado para ser aprobado. Un ministro es un maestro de piedad, una persona que por haberlo alcanzado puede enseñar. Cuando hablo de haberlo alcanzado, no me refiero a que es un ministro impecable, sino que si no soy humilde, no puedo enseñar humildad. Si no soy recto, no puedo enseñar rectitud. Si no soy sumiso, no puedo enseñar sumisión. Si no soy obediente, no puedo enseñar obediencia. Si no soy bueno, no puedo enseñar bondad. Si no soy social, no puedo enseñar unidad. Si no soy íntegro, no puedo enseñar integridad. Puedo predicar y hablar acerca de eso, pero no lo puedo enseñar, pues nadie podrá aprenderlo de mi ejemplo. ¿Qué dijo Pablo en 1 de Corintios 11:1? Esto no es que usted se memorizó un tema bíblico y ya váyalo a enseñar. No, esto es que tú experimentaste un tema bíblico, entonces estás listo para enseñarlo. 11:1 de 1 de Corintios nos dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién es el ministro que puede enseñar? El que imita a Cristo. En amor, perdón, humildad, bondad. Ese es el único que es un imitador. Ese es uno que ya es ministro de piedad. Ese es uno que está listo para enseñar, porque no solamente lo aprendió en las letras, sino también lo vive. Y lo que lo califica es la vivencia. Amén. Sed imitadores de mí, dijo Pablo. Entiendo que se imitan acciones, hermanos, no palabras. Uno de los aforismos que escribió el insigne educador cubano, que es José de la Luz y Caballero, dice: instruir puede cualquiera, educar quien solo sea un evangelio vivo. Escuche bien, instruir
puede hacerlo cualquiera. Educar, quien solo sea un evangelio vivo. En pocas palabras lo podría decir. Instruir, puede hacerlo cualquiera que estudie la Biblia. Pero educar solamente el que es una Biblia viviente, que vive lo que estudia. Es necesario ser maestros en fe y en verdad para enseñar a otros el camino de piedad. Amén. Porque imagínense, hermano, ¿qué hago yo haciendo que pongo a alguien a que venga a hablar del perdón, pero apenas le tocan su corazón no quiere perdonar? ¿Qué es eso? O que eso que alguien venga a enseñar del amor, pero a la hora de la hora no puede amar. Además, yo le voy a decir, aunque yo he experimentado la misericordia de Dios, le voy a decir un ejemplo. Yo la he vivido, yo la conozco de parte de Dios para conmigo, yo ya le he aplicado a algunas personas la misericordia, pero no me acuerdo qué día, el jueves, el jueves, que hablo de misericordia en la iglesia. Y Dios tan lindo que cuando yo empecé a hablar de la misericordia, llegó una persona que dije, ándale, Señor. O sea, que no nada más es predicarlo, ahorita me va a tocar después de que acabe de predicar, hacer la misericordia. Ahora, ¿por qué Dios la trajo a la persona si ni va y ni ha ido? Pero como ese día, dice, vamos a ver si es que predica, y que dice que ya la hizo ayer, vamos a ver si la sigue haciendo hoy. Y gracias a Dios que terminando el mensaje, hice misericordia. Y me sentí bien. ¿A poco usted cree que Dios iba a dejar? Aunque yo he dado misericordia, ¿a poco usted cree que Dios iba a dejar que predicar algo sin probar si de verdad todavía la estoy viviendo? Un ministro no se prepara de 3 meses, hermano. Esta escuelita es para educar en ciertas áreas, pero para ser un ministro se puede llevar años. Años. No solo estudiando, sino en la práctica también. Amén. Nota lo que escribió Pablo a la iglesia en Tesalónica. Venga a la primera Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 3-4. ¿Tenemos? Nos dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Observa que Dios aprobó a Pablo antes de confiarle el Evangelio. Nunca debemos confiarle a alguien algo si no está listo. Y cada día que vivo yo, hermano, me convenzo de esa verdad. No podemos confiarle algo. Antes yo también cometí el error de poner ministros. Los primeros ministros que puse fueron un grupo de alabanza. Y para acabarla, había una hermanita que Dios me permitió ganar y pues la invité a que participara en el canto. Esa hermanita. Ay, hermano. ¿Qué problema con la hermanita? Siempre peleaba con todos los hermanos. Y cuando algo no le parecía, ponía su carita de lado, hermanos. Y no había nadie en que no se diera cuenta que estaba de malas y enojada. Y yo a veces estaba así como entre preocupado para que no, o sea, cambia tu cara. O no lastimarla, pero los otros estaban así como que ya ni querían tocar porque es que la hermana se enoja. Y los demás muchachos, uno había escuchado del Señor, pero los otros apenas escuchaban, pero ni siquiera se habían convertido. Y ya los quería yo poner en el grupo de alabanza. Miren nomás. ¿Y saben qué? Que acabó todo eso en un fracaso. Le decía a las hermanas, ¿por qué no se quieren integrar, hermanas? No, porque esa hermanita se enoja. Creo que esa hermanita está celosa. Digo, ¿pero celosa de qué? No sé. Parece que no nos podemos acercar a usted porque pone su carita y todo. Y no, hermano.
Y esa hermanita me hizo muchos conflictos en la iglesia y finalmente terminó yéndose. Fue a hacer conflictos a la otra iglesia donde fue, terminó yéndose de ahí. Apenas en este año que pasó, me localizó para pedirme perdón porque se la puso como maceta una hermana dominicana. Que yo creo que sí le salió el carácter y dominó el otro carácter. Fracasó mi... Después otra vez levanta otro grupo. Porque a veces a uno es que como aquí la iglesia está prosperando, tiene un grupo de jóvenes porque los motivan. Y sin darte cuenta también te arrastra eso. Ahí levanta otro grupo. Tenía yo 2 bateristas, un bajista, 2 bajistas, 2 guitarristas. Y la hermanita que tocaba la batería la sentamos. Checa, la hermanita que tocaba la batería la sentamos. El hermanito recién convertido lo pusimos a practicar. La hermanita otra recién convertida la pusimos a practicar. Y cuando ensayábamos, hermano, se ponía un ambiente tan pesado. Porque ya ponía, pero ahora ahí era uno del bajo. No le podía uno decir nada, porque también ponía su carita de enojo. Y le hablábamos algo y nomás de que se volteaba para otro lado y ponía esa cara. Hasta los demás ya ni queríamos ensayar. Y luego cuando estábamos tocando, ahí dejaba el bajo. Y así se salía y nos dejaba media música. Y luego yo preocupado entre querer cuidar un corazón y querer cuidar al otro. ¿Y saben qué acabó todo? Todo fue un fracaso también. Pero ahí sí ya me regañó Dios. Ahí sí me dijo: Cecilio, ¿me estás poniendo cada neófito al ministerio? ¿Qué no entiendes que a ti te puse a ensayar 3 años antes de ponerte a cantar? Pero hoy en día nos vamos porque queremos tener un grupo. O porque la hermana sabe tocar guitarra, pues hay que aprovechar su talento. Pero no, mis hermanos, el ministerio no es para motivar a nadie. El ministerio es para gente madura, que ha sido probado y que lo aprobó Dios. Para eso para ellos son el ministerio. Y luego los hermanitos, ay hermano, escuchaban al del bajo precisamente, ay hermanito, ya toca bien, ¿por qué no lo pone usted? Y yo como, ay hermano, tú no sabes. Luego los hermanos piensan que uno es mala onda, que uno hace acepción de personas. Luego dice, ¿por qué pone nada más a la hermana Ever y a mí no me pone? Pues porque la hermana Ever al menos tiene errores, pero es humilde. Pero usted tiene un orgullo, ¿cómo le puedo poner? Así, hermano. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Los pusimos un día, dije, bueno, vamos a dar chance que toquen ya adelante. No, hermano. El del bajo estaba tocando, pero con una cara así de enojo. Y el de la guitarra volteando así, y también con otra cara de enojo. Y yo el único que estaba así como que me hacía que no los miraba, pero dentro de mí no me podía concentrar ni adorar por ese ambiente. Y luego que los hermanos enfrente los estaban mirando. ¿Sabe qué, hermano? Fue un fracaso también. El de la batería, nada más escuchó un comentario negativo entre los hermanos que iba llegando, se fue de la iglesia y creo que hasta ahorita no se ha levantado. La hermanita de otra batería tuvo problemas con el esposo y ya ni siquiera, después ya ni a la iglesia tampoco. El del bajo, esa es una cosa que me llamaba la atención. Que los que lastiman son los más fieles y los lastimados siempre salen huyendo. Y a veces uno dice, bueno, pues no puedo desechar al que se quedó, aunque él me dañó a la otra oveja, pero luego no cambian y siguen lastimando. Y el otro muchacho que ponía su carita de la guitarra, finalmente se terminó yendo y se acabó el grupo de alabanza. Y yo dije, Señor, ¿y entonces quién me va a apoyar a mí? Y mira lo que me dijo el Señor. ¿No has considerado a mi sierva? Una hermanita así de la edad de la hermanita Estela, pero tocaba la batería. La sentamos por darle lugar a estos jóvenes. Y ella en su madurez, sí, pastor, que se levanten los jóvenes. Y bueno, jóvenes en el evangelio, no que eran jóvenes. Bueno, una sí era joven, pero el varón no. Checa, se supo negar. Y cuando ya ellos no estaban ahí, me dijo, ¿no has considerado a mi sierva? Y ella la vio, estaba hasta allá sentadita en la cocina. Digo, ¿ella? Sí. Señor, pero ni da buenos remates. Dice, yo no quiero que dé buenos remates, yo quiero su corazón de sierva. Ahí entendí.
Y le digo, hermanita, no quiere tocar en la batería. Tan humilde fue que me hubiera dicho, hermano, pues no, tú me quitaste. No, dijo, ay, pastorcito, pues yo casi ni sé. Sí, pero al menos el acompañamiento no te falla. Ya los remates el Espíritu Santo te irá alumbrando. Bueno, hermano, la hermanita después aprendió a dar remates en la batería. Y nosotros pensamos que hay que poner a los ministros porque tocan bien. Pero tiene a veces el orgullo, el carácter, dañan su ministerio. Porque no hemos entendido que para que alguien esté en un ministerio tiene que ser primero probado, donde le quite Dios toda la escoria de la carne y del viejo hombre, y luego será probado. Pero no crea que se me quitó. Llegué acá y cometí los mismos errores. Por eso ahora te puedo decir que me he convencido, y como se los he dicho cuando empecé este tema, Dios me ayude que mientras esté yo al frente de una congregación o de este ministerio, mi hermano, los que ya somos ministros o nos alineamos o nos sentamos. Y los que quieren ser ministros, mientras no cumplan los requisitos, aunque toquen bien, canten bien y enseñen, bien la palabra, no nos interesa. Queremos maestros de piedad, no maestros de letras. Queremos ministros de piedad, no ministros de letras. Si yo, por decir, yo alguna vez les digo, si yo veo, en el caso de ustedes que son ministros, que si de pronto alguien se está enojando, todavía no puede pasar al frente porque no es ministro de mansedumbre. Si una hermana no sabe perdonar, no puede pasar a enseñar porque no es ministro de perdón. No es ministro de humildad, no es ministro de unidad, no es ministro. Entonces, hermano, no necesitamos gente letrada, queremos ejemplos porque el pueblo aprendemos por los ejemplos. Y como decía Pablo, digo Jesús, que me ayudó mucho a ese tema, y me ayude a mí santificarme a mí mismo para bien de todos ustedes. Santificarme a mí mismo es que empiece yo a cambiar aquellas cosas que yo mismo he permitido para que ustedes también se vayan alineando porque ven que su pastor ya no los tolera. Pero si ahora usted me ve que yo también lo estoy haciendo, pues entonces, pues el pastor lo hizo, pues yo, ¿por qué no? ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que empieza conmigo. Y yo tengo que santificarme en la palabra para que ustedes sean santificados. Escuchen, la iglesia no necesita ministros de letras, necesita ministros de piedad. Y para ser ministro de piedad, nadie es ministro de piedad si no pasa por el desierto, por la prueba. ¿Qué quiere decir? Que en la Biblia usted aprende las letras de la misericordia, pero en el desierto aprendes a vivir la misericordia. Y cuando tú ya la aprendiste en el desierto, estás listo para estar delante de un pueblo para enseñarle la misericordia. ¿Estamos entendiendo de qué se trata? Amén. Cada vez que yo he hecho una excepción y he puesto a alguien que no está listo a funcionar, sufro una decepción. Y me doy cuenta de que el error fue mío y no de ellos por no haber esperado más tiempo. Es como el que se come un mango, un aguacate cuando la fruta todavía está en el proceso de maduración. Qué desagradable. Aquello que precisamente hace de estas frutas la delicia de cualquier paladar existente es justamente lo que en ese momento nos hace execrarlas. Así, cuando una persona no está lista todavía, falla exactamente donde se le requiere. Pero la palabra nos muestra que Dios, para confiar el evangelio a Pablo, lo probó primero para luego aprobarlo, y cuando lo aprobó, solo entonces se lo confió. Voy a terminar con esto. Una ocasión venía yo aquí a Puebla y yo hablaba de la iglesia de Victoria al Señor. Le decía, a ver, Señor, 5 años estuve allá predicando la palabra en la congregación, 5 años. Hubo seminarios, hubo institutos. Pero ¿por qué la iglesia vive como que no supiera la palabra? Algunos de ustedes fueron a visitar hermanos y ustedes mismos me dijeron que los hermanos no entendían ni siquiera la salvación. Checa, no entendían la salvación. Y allí hubo hasta instituto. Hubo buena palabra. Entonces yo me quedé meditando y yo, Señor, imagínate, 5 años para que la iglesia no entiende nada. Entonces, ¿me llamaste a Victoria? No me llamaste. Y me dijo el Señor,
teniendo ojos no ven y oídos y no oyen, para que se conviertan y yo los sane. Vale, me quedé. ¿Qué me quieres decir? Esa parábola lo dice proféticamente: yo les daré ojos de estupor, para que viendo no vean. Por palabra, lo que Dios me quiso decir: yo les cerré el oído para que no entendieran lo que tú predicabas. Ah, bonito. Me manda a predicar y usted le cierra el oído. ¿Por qué? Dice, porque si ellos entienden la verdad pero no la viven, más les valiera no haber conocido, no les queda más que el juicio. Pero cuando Jesús predicaba, escondía el mensaje en las parábolas, para que aunque estaban oyendo la parábola, no la entendieran. Y con el tiempo, por las pruebas, se arrepintieran y clamaran a Dios, y Dios todavía los iba a sanar. Digo, ándale. ¿Y entonces a mí para qué me revelas la palabra? Porque tú la ibas a necesitar. Y porque tú le sabes dar buen uso a la palabra. Por eso te la revelo. Y sí, hermano, yo agarro la palabra para la bendición de mi vida, no para la maldición. Entonces, hermano, Dios mira todo eso y Él obra de acuerdo a eso. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos enseña? Que si Dios confió la palabra, yo les compartía para la gloria de Dios. Si Dios confió en mí la palabra, es porque cuando llega a mi vida me hace bien, me bendice, me libera, y ya tengo ganas de compartírsela a todo el mundo. Entonces Dios por eso tiene una bendición de revelar la palabra. Pero si yo no le voy a hacer caso a la palabra, no la voy a compartir y no la voy a vivir, Dios, ¿para qué me revelaría la palabra? ¿Cómo puede confiarme a Dios la palabra si primero no me probó? Yo lo único que tengo, hermano, platicaba yo con mi hermanita, a ver, yo solamente lo que tengo una cosa. Yo, una vez que Dios me agarró, yo me entregué a la palabra, y usted sabe que mi vida es la palabra. Otros estarán hablando de muchas cosas por ahí, disque espirituales, pero no tienen buen testimonio. Pero la palabra puede que al momento no te guste, pero cuando la crees y la vives, das un buen testimonio como hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, la prueba te capacita. Y cada cosa que Dios te habla, debes de considerar, porque aún Dios no te impone. Así que, mis hermanitos, no nos desmayemos cuando somos probados. Dios le interesa sacar toda la escoria de nosotros, del hombre viejo, mañoso, viciado por deseos engañosos. Dios le interesa, porque Él no puede confiar. Yo aún cuando meditaba mucho en esto dije, Señor, pero si esperamos a que haya ministros como tú los quieres, Señor, no va a haber. Pero esa mentalidad es carnal, porque Dios siempre ha levantado a los ministros, porque el Espíritu Santo es poderoso para cambiar a la gente. ¿Entiendes? Entonces no depende de lo que yo diga. Pero también dije, Señor, pero si aplicamos esto, hay que sentar muchos ministros a nivel mundial. Pero ese es el problema, que nosotros pensamos que se va a acabar la vida y no estamos haciendo nada. Pero Dios nos lleva, Dios prefiere que pases, vamos a poner, tú tienes 80 años de vida y ya llevas 30 y te encuentra el Señor. Dios prefiere que pases de los 30 a los 60 en pruebas y aprendiendo, para que a los 65, a los 70 tengas un ministerio florido y eficaz, y a los 70 te jubile y descanse los últimos 10 años de tu vida. Pero nosotros no, nosotros queremos, Señor, desde mi juventud quiero servir 80 años, pero flóridamente. Y la prueba, esas hazlas a un lado. Pues no se puede. Entonces, ¿hemos entendido, mis hermanos? Entonces, ahí está el mensaje claro. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Den un aplauso al Señor.